En Venezuela están pasando cosas que muchos creían imposible. Por supuesto, consternado, golpeado emocionalmente, con mucho temor. Y no solo lo que queda del régimen quedó consternado y con miedo, sino que comenzaron a liberar los primeros presos políticos del infierno que vivieron en los centros de tortura como el Helicoide, La Tumba y otros centros de detención del que hablamos también en otro episodio. Pues hombres y mujeres que pasaron años sin juicio, que fueron torturados, mujeres y niños que fueron abusados, aislados, incomunicados, pues desde el día de ayer están saliendo nuevamente a las calles de Venezuela, vuelven a ver a sus familias después de años de estar enterrados en vida. Y mientras el mundo observa esas imágenes, el mismo hombre que dirigió la maquinaria de represión del Helicoide y de La Tumba, Nicolás Maduro, hoy duerme en una celda federal en Estados Unidos con abogado, con atención médica, con todos los derechos que él negó a cada una de sus víctimas. Esa es la gran diferencia de vivir bajo una dictadura comunista y un país libre y con derechos. Pero nada de lo que está ocurriendo es casual. La liberación de presos, el petróleo venezolano nuevamente rumbo a Estados Unidos, la reconfiguración del poder en el Caribe, la caída de un régimen sostenido durante años por Cuba, por Irán, por China. Todo forma parte de un movimiento mayor que recién está comenzando. Porque con la captura de Maduro no termina la historia, sino que es justamente donde comienza la etapa más crucial y más decisiva para Venezuela y para todo el continente americano. Es así que hoy en América Revelada vamos a entender qué significa realmente esta liberación de presos que está negociando el régimen. Vamos a ver por qué Estados Unidos vuelve a recibir petróleo venezolano y por qué la región entera acaba de entrar en una nueva correlación de fuerzas. No se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Vamos a comenzar este episodio con esta imagen que está viendo ahora. Una imagen que para muchos venezolanos hasta hace unos días atrás parecía imposible. Presos políticos como Enrique Márquez, ex candidato presidencial, y Yayo Pilieri, exdiputado, periodista y colaborador de la oposición de María Corina Machado, están saliendo del horror. Vuelven hacia sus familias con abrazos, llorando de la emoción y con una mezcla de alivio y desconcierto, como si aún no terminaran de creer que ya no están más en manos del SEBIN. Y no fueron los únicos que fueron liberados. Según Alfredo Romero, director del Grupo de Defensa del Foro Penal, que lleva la cifra minuto a minuto de quienes están siendo liberados, está justamente diciendo lo que está pasando en cada momento en Venezuela. Veamos qué dice entonces su último mensaje en su cuenta de X para que veamos lo último que se publicó. Según Alfredo Romero, dice que dentro de los 87 presos políticos de nacionalidad extranjera en Venezuela se mantienen 2 ciudadanos estadounidenses. También hay un ciudadano cubano con residencia americana. En total quedan 811 presos políticos en Venezuela que esperan su liberación. Luego dice que, muchos hablan de que son entre 8 y 11 los liberados, pero siguiendo los datos de justamente del Foro Penal, que sigue minuto a minuto las excarcelaciones, dice que ahora son 9. Hasta ahora solo son 9 las excarcelaciones de presos políticos que se han producido desde el 8 de enero. Y la persona que en este caso sería la 9ª es Aracelis Balsa, sería la 9ª presa política excarcelada. Y es interesante decir esto. Ella salió del Helicoide, fue excarcelada del Helicoide, ese lugar que hablamos, ese centro de detención que hablamos hace unos días en otro episodio. Es importante porque lo que cuenta aquí, que ahora se habla de liberación de presos políticos en Venezuela, lo que se liberó hasta este momento es un poco más del 1%. Sí, esto es importante tenerlo en cuenta porque dice que es un poco más del 1% de los actuales presos que están todavía en Venezuela, en diferentes centros de detención. En ese momento, hasta las 11 de hace 7 horas eran 8 y ahora son 9, como dije antes, y dentro de esos 9 hay 5 que son de origen español. Vamos a leer los nombres: José María Basoa,
Vamos a volver. Bueno, aquí podemos ya decir los nombres. José María Basoa, Andrés Martínez Adasme. Acá hubo un error, justamente después lo arregló Adasme. Ernesto Gorbe, Miguel Moreno da Pena, Rocío San Miguel, también ella es española, venezolana. Y los que vimos en pantalla, sí, el video de Biagio Pilieri, Enrique Márquez y bueno, también Larry Osorio. Esas son las personas que hasta ahora fueron liberadas, que son, como dice aquí, un poco más del 1%. Esas son las excarcelaciones que hay hasta este momento. Y bueno, para quien no conoce a Alfredo Romero es el director del Grupo de Defensa del Foro Penal, que es una organización sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos en Venezuela. Es por eso que, bueno, seguimos la fuente de Alfredo Romero. Entonces, bueno, como vimos, también se liberaron 5 ciudadanos españoles, pero de los 20 que siguen presos en Venezuela. Es decir, que ahora quedan 15. Ayer los liberaron y ya estos 5 españoles partieron hacia su país, hacia España. Ahora, todo esto ocurrió luego que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el señor Jorge Rodríguez Gómez, anunciara la liberación de personas. Así dijo, la liberación de personas. Escuchemos exactamente lo que dijo. A las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto de gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. No sé si hay alguna pregunta que quiera hacer, Ale. Dijo que un número importante, la liberación de un número importante de personas. Un número importante, no sé qué sería un número importante. No dijo de cuántos, y menos dijo que se trataba de presos políticos, dijo de personas solamente. Bueno, también hay que ver qué es lo que significa para este señor, para el señor Rodríguez, ese número importante de personas venezolanas y extranjeras. ¿Qué significará importante para el señor Rodríguez Gómez? Pero bueno, si seguimos los hechos, ¿sí? Porque es ambiguo, no sabemos qué significa importante. Si seguimos los hechos y los datos, hasta el momento que estamos grabando este episodio, solo se liberaron a 9 personas de las más de 800 que se conocen que están presas. Es por eso que los familiares de los presos salieron justamente con la esperanza, con la emoción que liberen a sus hermanos, a sus esposos, a sus padres que siguen todavía presos. Se fueron a la puerta del Helicoide y de otros centros de detención que sirvieron para torturar y abusar de muchísima gente, tanto venezolanos como extranjeros. Por ejemplo, hay 3 argentinos que siguen todavía en esos lugares. Por ejemplo, Nahuel Agustín Gallo, que está en pantalla, un suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina que lleva más de 1 año detenido. El gendarme Gallo, a él lo detuvieron mientras cruzaba la frontera desde Colombia para Venezuela para visitar a su pareja y su hijo que estaban en Venezuela en ese momento. Y el régimen venezolano lo acusó de terrorismo, de espionaje y fue considerado como un enviado del gobierno de Javier Milei. Es por eso que lo encarcelaron. Bueno, Gallo quedó recluido en la cárcel de El Rodeo 1 en el estado de Miranda. Su caso, bueno, por supuesto, generó denuncias formales ante la ONU, la Corte Penal Internacional por desaparición forzada y el gobierno argentino, por supuesto, está reclamando su liberación inmediata. También hay 2 argentinos más, el abogado argentino Germán Darío Giuliani, que está detenido desde mayo del año pasado, 2025, que llegó también en abril por un viaje de trabajo, pese a las alertas de no viajar a Venezuela, y fue acusado de terrorismo, de mercenarismo y narcotráfico. Y estos cargos, bueno, la familia de Giuliani los considera infundados y también reclaman que no tienen ninguna noticia de él, ningún contacto con él. Otro ciudadano argentino-israelí de 72 años que está preso en Venezuela es el señor Jacob Harari,
que no tenemos foto de él. Su caso está justamente, se mantiene un poco en sigilo. Él fue detenido hace 1 año y 4 meses al cruzar la frontera también desde Colombia. Pues el Foro Penal está siguiendo cada caso y es por eso que también estamos tomando los datos desde ahí. Y como vimos, se informó que ya hay 811 presos, es decir, que solo más del 1% ha sido liberado hasta este momento. Todavía hay mucha gente que sigue presa, ¿sí? Como estos argentinos. Hay varios que son también de otros países, muchos venezolanos, la mayoría. Entonces, bueno, son 9 los liberados. En estos momentos, organizaciones también como el Foro Penal están verificando cada caso porque, como siempre ocurre en Venezuela, todo se maneja con opacidad, sin listas oficiales, sin transparencia, sin garantías. Pues como vimos, dijo un número importante de personas que van a ser liberadas, dijo personas venezolanas y extranjeras, ese fue el dato. No dijo la cantidad, no dio un listado, no dio nombres. De hecho, justamente desde que se anunció, desde que el régimen anunció, desde que el señor Jorge Rodríguez anunció que iba a liberar un número importante de personas, varias familias pasaron toda la noche de ayer rezando, esperando pacientemente en las calles que liberen a sus seres queridos. Quiero que escuchemos justamente lo que dijo una joven, lo que publicó ayer una joven en sus redes sociales. Hoy, 9 de enero, cuando son aproximadamente las 2:30 de la mañana, nos encontramos aquí los familiares de los presos políticos en las inmediaciones del Rodeo 1. Aún no hemos tenido información oficial sobre dichas liberaciones. Aquí estaremos esperando hasta que de manera oficial nos den alguna respuesta. Muy fuerte, porque no, justamente lo que queda del régimen no está dando ninguna seguridad a la gente. Solamente tomaron esa decisión, están mostrando esa forma de, bueno, de que están colaborando de alguna forma. Y aquí también me gustaría marcar un contraste, porque mientras Maduro, el hombre que justamente con Hugo Chávez ha convertido al helicoide, a la tumba y a las cárceles clandestinas del país en centros de tortura, hoy está durmiendo él en una prisión federal en Nueva York, con sus derechos garantizados, con atención médica, con representación legal, pues tendrá un juicio con estándares internacionales. Mientras que sus víctimas pasaron años sin abogado, sin atención médica, sin luz, sin juicio, sin contacto con sus familiares. Y algunos, como usted sabe, ni siquiera sobrevivieron para contar esta historia. Este es un contraste bastante fuerte que no es solo un detalle, es un mensaje, porque mientras Estados Unidos aplica su propio sistema judicial a quienes considera responsables de narcoterrorismo, el régimen de Caracas intenta dar señales de buena fe, liberando prisioneros, un poco más del 1%, para ganar tiempo, para negociar poder, para conseguir oxígeno, para recomponer alianzas internas y externas y sobre todo para evitar un colapso aún mayor, porque eso también advirtió a Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Entonces muchos se preguntan si esto es el comienzo de una transición o es simplemente una nueva maniobra calculada de quienes todavía se quieren mantener en el poder en Venezuela. Ahora, hay una cosa que debe quedar muy clara. Estas liberaciones no borran lo que ocurrió dentro del helicoide, dentro de la tumba, ni de los cientos de centros clandestinos del país. No borran los años de tortura, no borran los muertos, no borran las familias que aún hoy están esperando noticias de los que aún no fueron liberados. Lo que está ocurriendo realmente es histórico, porque, bueno, para entender lo que está ocurriendo en Venezuela hay también que mirar más allá de los liberados. Porque, bueno, este 1% que recién liberaron son una señal política, nada más. Porque estas liberaciones no son tampoco un acto de voluntad,
son un movimiento, son una respuesta directa al nuevo escenario regional y global que se abrió desde el pasado sábado 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores para enfrentarlos a la justicia por narcoterrorismo. Ahora quiero que escuchemos lo que dijo recientemente Diosdado Cabello luego que Estados Unidos se haya llevado a su jefe con una operación estratégica. Por supuesto, consternado, golpeado emocionalmente y uno pudiera decir, en el mejor de los usos de ese término, con mucho temor por la desproporción de los ataques contra nuestro país. Eso no puede ser aplaudido por nadie. No puede ser sin un motivo para ser aplaudido. No. Ahí lo que ocurrió ha sido muy grave. Para la humanidad ha sido muy grave. Yo he escuchado videos de la valentía del presidente Nicolás Maduro, que hizo lo que hizo para que nos siguieran bombardeando a Venezuela. Y nuestra meta es conseguir que nos devuelvan a Nicolás Maduro Moros y a Cilia Flores, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y a su esposa. Esa es nuestra meta inmediata. Claro que nos duele, nos da rabia, nos da dolor. Claro, nosotros estamos cargados de humanidad. Son ustedes que no tienen humanidad. No somos mercenarios. Nada. Aquí en nuestro país lanzaron bombas. Dígame usted, bombardearon el volcán. Las últimas 27 semanas ha sido un asedio permanente. Esto era inevitable que ocurriera. Era inevitable. El alcance quizás no fue lo medido por nosotros, pero era inevitable porque así lo anunciaban y lo decían, y todos los días ellos los halcones decían eso. Si están dispuestos a comprar nuestro petróleo, lo compran. Y nosotros lo vendemos. PDVSA sacó un comunicado hoy sobre este tema. Nosotros le vendemos petróleo a Chevron. Chevron se lo lleva y nos paga a nosotros. La patria nos reclama unidos, más unidos que nunca. Nuestra tarea fundamental es traer a Cilia y a Nicolás, y lo vamos a lograr. No sé si usted concuerda. Aquí él dijo que Maduro fue capturado, tomó la decisión valientemente de ser capturado para que no sigan bombardeando el país. No sé qué opina usted de eso. Me gustaría que me escriba ahí abajo de lo que dijo aquí Diosdado Cabello. Y habló de miedo. Habló de temor, que está consternado. Y habló también algo que también en otro video se contradijo, porque en otro momento dijo que no iba a salir ni una gota de petróleo a Estados Unidos si atacaban Venezuela. Y ahora dijo que bueno, si quieren pueden comprar petróleo con Chevron. Por si no conoce a esta persona, bueno, Diosdado Cabello todavía sigue siendo el ministro del Interior, el jefe de la milicia, de las milicias venezolanas, pero también es alguien que el gobierno de Estados Unidos ofrece una importante recompensa millonaria por su captura, $25 millones. Ahora, sobre las liberaciones que comenzaron ayer, el presidente Donald Trump dijo en una entrevista con Hannity en Fox News que buenas personas volvieron a la libertad. Y también mencionó otros planes para el futuro. Escuchemos. ¿Cuál es su objetivo final para la gobernanza de Venezuela? Prisioneros que nadie creyó que volverían a ver jamás están siendo puestos en libertad, sí. Y en muchos casos, gente de bien, es lo que tengo entendido. Pero prisioneros que nadie jamás pensó que serían liberados. Así que vamos a estar trabajando con ellos y con el liderazgo de la nación. Y hasta ahora hemos estado colaborando muy bien. ¿Sabes? Recogimos aquel carguero ruso que avanzaba con dificultad por allí. Quiero preguntarte eso. Bueno, tenían algunos barcos rusos custodiándolo y decidieron no meterse con nosotros.
y tomamos ese, pero estamos tomando miles de millones y miles de millones de dólares en petróleo y serán cientos de miles de millones de dólares, serán billones de dólares, pero estaremos allí hasta que pongamos en orden el país. Veremos cómo le está yendo al país, pero estaremos controlando el petróleo. Nos reuniremos mañana con todos los grandes ejecutivos petroleros, estarán aquí mismo en la Casa Blanca, nos reuniremos con ¿sabes? La gente más importante del petróleo en el mundo. Todas las 14 empresas principales vienen aquí, van a entrar y reconstruir toda la infraestructura petrolera. Van a gastar al menos $100.000 millones y es un petróleo increíble el que tienen, una calidad y cantidad de petróleo increíbles. ¿Cuál es su objetivo final para la gobernanza de Venezuela? Prisioneros. Bueno, esa entrevista fue ayer y justamente hoy pasó lo que dijo el presidente. Llegaron varias empresas petroleras para hablar con el presidente sobre los planes que hay en Venezuela. Y bueno, todo esto, lo que podemos ver hasta este momento, son apenas los primeros efectos visibles de un cambio geopolítico profundo que ya empezó a funcionar. ¿Sí? Que los primeros pasos de lo que va a suceder, porque esto es solo el comienzo. Es un comienzo que está generando un cambio profundo, uno que el propio gobierno de Estados Unidos ya definió como el mayor giro de su política exterior en 20 años. Ahora, empecemos por el dato central. Maduro no cayó por sanciones, no cayó por presión diplomática, cayó justamente por una operación militar y de inteligencia directa enmarcada en una nueva estrategia que Washington llama el corolario Trump, que es justamente una actualización de algo que hablamos recientemente también en otro episodio. Es una actualización moderna de la famosa doctrina Monroe, del presidente Monroe de 1823, que originalmente establecía que las potencias extranjeras, para esos años era en referencia a potencias europeas, para que no continúen interviniendo ni colonizando el hemisferio occidental, o sea, el continente americano. Ahora, esta doctrina parte de una premisa sencilla y también contundente. La seguridad de Estados Unidos depende de recuperar el control estratégico del hemisferio, expulsar actores del otro hemisferio, ¿sí? Extrahemisféricos como China, Rusia, Irán, también Cuba. Evitar también que cualquier país latinoamericano se convierta en una plataforma para amenazar al territorio estadounidense o para financiar redes criminales transnacionales. Y Venezuela era exactamente eso, un enclave para Moscú, para Pekín, para La Habana, para Teherán, una base de operaciones de cárteles y grupos ejercicios terroristas. Militares conjuntos entre Y China, un nodo Irán y de Rusia. tráfico de drogas Las fuerzas hacia navales Estados de los Unidos. tres países Por eso llevan la a cabo captura de maniobras Maduro en el no Golfo es de un Omán, hecho en aislado, un es contexto regional justamente el explosivo. corazón, es el centro Pekín, Moscú de y una operación Teherán mucho más comparten grande. la voluntad de hacer Ahora frente bien, a lo que consideran la ¿qué tiene que hegemonía ver esto con estadounidense la en la escena liberación internacional? de presos Y ya habían desde el día de desplegado ayer? en marzo Bueno, del mucho. año pasado Tiene mucho unas que ver maniobras porque conjuntas en la después del día región. 3 de enero, el El régimen Ministerio de venezolano Defensa perdió de su China pilar informó que las principal. operaciones que Lo terminarán que el queda en viernes Caracas huyen de ahora abastecimiento. está liderado por Delcy Rodríguez y su círculo más El inicio íntimo. de estos Ellos ejercicios intentan coincide con el evitar comienzo del una Ramadán. desintegración total del Estado venezolano. Rebeldes del hutíes de régimen. Yemen Y a por lanzar eso ataques contra el están transporte dando estas marítimo en el Mar señales, Rojo, presuntamente liberando en presos solidaridad con los... políticos, como dije antes, un poco más del 1%, para mostrar moderación y buscar legitimidad, para restablecer parcialmente envíos de petróleo a Estados Unidos. Como gesto de apertura económica también intentan renegociar espacios políticos internos para evitar salir del poder también, por supuesto. Pero detrás de estos gestos hay un cálculo aún más grande. Venezuela necesita desesperadamente volver a vender petróleo a un mercado estable. Y Estados Unidos necesita estabilizar el flujo energético en la región con una condición clave también: que el crudo venezolano no financie más dictaduras ni redes criminales. Por eso aparece el concepto que generó tanto ruido esta semana, lo que llamó el gobierno de Estados Unidos el petróleo robado, que también hablamos en otro episodio. Esto no es una frase retórica, tiene un significado jurídico e histórico. Estados Unidos
sostiene que parte del petróleo venezolano, especialmente el que se desvió hacia Cuba, hacia China e Irán mediante acuerdos opacos, mediante triangulaciones y subsidios políticos, bueno, fue utilizado para fines ilegales y para financiar estructuras hostiles a Estados Unidos. Y que Venezuela, bueno, violó acuerdos internacionales al expropiar activos, al expulsar a empresas estadounidenses y usar a PDVSA como la caja negra del régimen. En América Revelada también hablamos sobre este tema. Si se perdió ese episodio, le dejo también aquí arriba, esa es la carátula, le dejo aquí arriba el enlace de ese video en el que hablamos en profundidad desde cuándo comenzó la explotación del petróleo en Venezuela y cuáles fueron los actores en ese tiempo. Es interesante que vea ese episodio porque esto explica por qué el presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance dijeron recientemente que ese petróleo debe volver al país. No se refieren al crudo físico, sino al control estratégico de esa industria. Entonces, bueno, ¿por qué ocurren ahora estas liberaciones? Porque justamente es la forma que tiene lo que queda del régimen, de la administración interina de Caracas, de decirle al mundo, estamos dispuestos a negociar, queremos la paz, como dicen. Pero atención, negociar no es entregar, negociar no es democratizar. Negociar es ganar tiempo mientras resuelven cómo reorganizan el poder sin Maduro, cómo evitar que la estructura colapse y cómo sobrevivir en un país donde literalmente las Fuerzas Armadas están divididas entre personas leales, ¿sí? Lealtades internas, entre presiones externas y miedo, como dijo Diosdado Cabello. Y aquí viene el punto más importante. Las liberaciones también responden a presión, no a convicción. Responden a un cálculo, no a un cambio moral. Responden a un reacomodo de poder. No están respondiendo a la justicia. Pero aún así también representan algo que no se veía desde hace años. Una grieta real de lo que representa la impunidad del régimen. Se está agrietando. Porque desde 1999 el proyecto bolivariano tuvo 3 pilares. Un liderazgo fuerte, primero Chávez, luego Nicolás Maduro, tuvo el control absoluto del petróleo y tuvo la alianza estratégica con Cuba, con Irán, con Rusia y con China. Pero esos 3 pilares ahora están fracturados. No tienen liderazgo porque Delcy Rodríguez no tiene legitimidad interna, tampoco popularidad. No tienen control del petróleo porque ya no deciden a quién vender ni cómo usar esos ingresos. Y sus aliados internacionales están replegándose, especialmente Cuba, que acaba de perder miles de millones que recibía en subsidios venezolanos desde hace años. En pocas palabras, el chavismo sobrevive, pero ya no gobierna. Estados Unidos ganó una ventaja estratégica inédita, importante, pues por primera vez en décadas Washington consiguió neutralizar al líder de un régimen hostil sin una invasión, sin ninguna pérdida, solo a través de una estrategia, de una operación, sin causar ni una muerte estadounidense. Consiguieron interrumpir redes de narcotráfico, lavado, financiamiento internacional, consiguieron recuperar parcialmente también el flujo energético de Venezuela bajo condiciones supervisadas y algo muy importante, reducir la influencia de China, de Cuba y de Rusia, también de Irán en el Caribe, que son los principales enemigos de Estados Unidos. Esto altera completamente el equilibrio geopolítico del hemisferio. Por supuesto que, bueno, ahora hablando de los presos, todos de los presos políticos y de la transición que todo el mundo espera, la transición pacífica en el gobierno. Por supuesto que todos quieren que eso ocurra cuanto antes, ¿verdad? Una transición democrática en el país. Pero quienes están hoy al mando en Caracas no tienen ningún incentivo para ceder el poder voluntariamente. Sin embargo, también podemos decir que no lo quieren hacer voluntariamente, pero hay presión. Hay 3 factores que podrían justamente forzar esa transición, ¿sí? Hay una presión para que lo hagan. Está la crisis interna del chavismo, pues los militares no confían en Delcy Rodríguez,
Muchos hablan de que Delcy Rodríguez fue quien entregó a Nicolás Maduro. Eso se dice, no es un dato oficial. Y también muchos cuadros medios del régimen temen ser extraditados. Después de la captura de Maduro y su esposa, bueno, cualquier funcionario del régimen sabe que puede ser detenido en cualquier momento si está vinculado al narcotráfico o al terrorismo. Y aquí de nuevo, el petróleo es el que vuelve a entrar en el juego, vuelve a ser clave, pero bajo nuevas reglas, porque si Venezuela quiere exportar, debe cumplir condiciones mínimas, debe tener apertura política, debe tener cooperación judicial, debe tener una reducción de presos políticos, ¿sí? Y también transparencia en PDVSA. Hasta ahora vemos solo el comienzo de todo eso. Un poco más del 1% de presos políticos que fueron liberados, es decir, que no es un número realmente significativo. Ya están hablando las empresas aquí en Estados Unidos, las empresas petroleras, para empezar a trabajar en Venezuela, que van a necesitar mucho trabajo. Ahora, sin eso no va a haber ingresos. Si no siguen las reglas de Estados Unidos, no va a haber ingresos, y sin ingresos no hay régimen. Entonces, bueno, ¿qué significan las liberaciones de presos finalmente? Son importantes, pero no significan libertad real, porque no se sabe a cuántos presos finalmente van a liberar, no están derogando leyes represivas, no están desmantelando el SEBIN ni otros departamentos represivos, no están tampoco restaurando derechos políticos. O sea que hasta ahora parece ser solo un gesto, ¿sí? Algo significativo, algo simbólico, no reformas. Pero aún así sí, son indicios que ese régimen ya no controla, sino que simplemente está reaccionando. Y cuando un régimen empieza a reaccionar es porque ese régimen comenzó a caer. Y de nuevo, todavía quedan más de 800 presos políticos, ¿sí? Muchos torturados, muchos enfermos que no recibieron atención, muchos fueron asesinados. Las familias todavía están en las calles esperando que el anuncio de Caracas se convierta en hechos reales. Pero mientras, bueno, no desmonten el SEBIN, mientras no desmonten la tumba, ese centro de detención que hablamos ayer, que está 5 niveles abajo, donde no hay luz solar, donde están totalmente aislados. Bueno, sigue abierta, esos centros de detención siguen abiertos. Mientras el helicoide también sigue funcionando, que también hablamos en otro episodio, pues son símbolos de que Venezuela no es libre todavía. Ahora la pregunta que me puedo hacer es, bueno, ¿qué va a hacer el mundo? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer nosotros aquí? Porque un preso liberado es una esperanza, pero un preso que sea olvidado es una derrota moral para todos. Pues Venezuela no necesita solo promesas, la gente espera más, la gente necesita hechos, los venezolanos necesitan hechos, necesitan que se cierren definitivamente esos centros de detención, que todos los torturados enfrenten la justicia, que las víctimas sean escuchadas y que nunca más una persona sea encarcelada por pensar distinto. En otro episodio también compartimos algunas declaraciones de presos que ahora están en libertad, que cuentan el horror que vivieron en esos centros de detención y tortura, así que también le dejo aquí arriba el enlace, esa es la capa, esa es la imagen de ese episodio para que lo busque en nuestro canal. Si no, bueno, toque el enlace y lo va a llevar a ese episodio para que usted los escuche, para que pueda compartir con todos sus contactos, porque hoy hay muchas personas en el mundo que no conocen la maldad que describen los sobrevivientes de ese lugar, del sufrimiento que atravesaron. Sin embargo, podemos ver hoy en día que en diferentes países se ven manifestaciones a favor y en contra de la captura de Nicolás Maduro. Muchos están en contra de la captura de Nicolás Maduro, hay gente que está a favor. Entonces es importante en todo esto que estamos viendo en el mundo entender qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que están viviendo los venezolanos, qué vivieron todos estos años, por qué hay más de 8 millones de venezolanos que salieron del país, ¿por qué? Pero bueno,
Es importante informarse porque, como vemos, muchos no parecen conocer todos los hechos, no parecen conocer la realidad de lo que vivió la gente bajo el régimen de Venezuela. Por eso, bueno, desde América Revelada vamos a seguir poniendo la luz donde otros prefieren mirar hacia otro lado. Vamos a seguir contando estas historias hasta que no quede una sola celda sin abrir, una sola voz sin que podamos recuperar, sin un solo venezolano sin esperanza. Ahora, esto quizás no quede solo en Venezuela, porque esto tiene una repercusión en todo el continente. Pues mire este artículo de Epoch Times, es interesante. Vamos a ver qué dice. Dice que el presidente Donald Trump advierte que Estados Unidos iniciará operaciones terrestres contra cárteles en México. Esto es importante. Dice, hemos acabado con el tráfico de drogas por vía marítima y ahora vamos a empezar a atacar por tierra a los cárteles. Eso dijo el presidente estadounidense. Este artículo es del día de hoy. Dice, el presidente Donald Trump anunció en una entrevista emitida el 8 de enero, es decir, ayer, que Estados Unidos comenzará a lanzar ataques contra los cárteles en México. Le dejo este artículo ahí abajo en la descripción para que se informe porque, como estamos viendo, esto no queda solo en Venezuela. Las drogas también pasan. Los cárteles en México tienen un papel importante justamente para Estados Unidos para poder combatir realmente la droga, el narcotráfico. Entonces le dejo ese artículo ahí abajo en la descripción para que se informe, para ver cuáles son los próximos pasos que piensa tomar el presidente Donald Trump. También habló de Cuba. Dijo que Cuba es un gobierno que está por caer, un régimen que está por caer. Bueno, por último, si la información de este episodio, si el análisis que le compartí el día de hoy le aportó claridad, si cree que lo que vivieron los venezolanos todos estos años no puede quedar en silencio, bueno, entonces ayúdenos a romper ese silencio. Vaya ahí abajo, regálenos su poderoso me gusta, suscríbase a América Revelada, active la campanita y comparta este episodio con alguien más, con todos sus contactos, con sus amigos, con sus familiares, que vamos a seguir esta historia desde muy cerca. Esa acción suya, si lo hace, si comparte este episodio, si nos regala su poderoso me gusta, algo simple, algo inmediato, bueno, hace mucho más de lo que usted se imagina. Pues le da fuerza a esas voces que aún no pueden hablar, a quienes prefieren mantenerse también en silencio hasta que sentirse realmente libres. Entonces, bueno, vamos a seguir desde aquí los datos, vamos a seguir los hechos, la evidencia, y usted, que siempre está hasta el final con nosotros, que es parte de este equipo, ayúdenos a compartir toda esta información. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias. Soy Elina Villafañe desde América Revelada, conectando América con la verdad. Que disfrute el fin de semana.